Esta es la 20ª conferencia. Fueron 20 conferencias. Los que les interese tener todo el libro de Eclesiastés en audio, son 20 cassettes, o pueden ser también 20 videos. Lo tenemos tanto en video como en audio. Y vamos a concluir en esta noche este estudio de este libro filosófico cristiano con el tema la conclusión de la vida. La conclusión de la vida. Dice Eclesiastés 12, versículos del 8 al 14, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La mayoría de nosotros asumimos que al escuchar a un filósofo hablar, está diciendo la verdad. Yo recuerdo allá por esa época de los 60s, los 70s, principalmente la década de los 60s, cuando se vino el mundo, comenzó a derrumbarse el mundo en todo el área, fue la década de las drogas, la década de los Beatles, la década de Elvis Presley, la década del asesinato de Kennedy, el asesinato de Martin Luther King. Fue la década donde se inició verdaderamente la decadencia de la sociedad del siglo XX, en la década de los 60s. Fue la década del uso de la marihuana, no había una fiesta donde no se fumara y donde no se las tronaran todos. Fue la década donde se iniciaron los grupos satánicos de rock. Fue la década que el ocultismo resurgió en el mundo. Y en medio de toda esta confusión tenía que haber filósofos. Y el más destacado de este periodo era un francés llamado Jean-Paul Sartre. Y este hombre comenzó a enunciar la filosofía del existencialismo. Es por eso que ustedes recuerdan a los hippies, que eran muchachos y muchachas que mi hermano Alex fue uno de ellos, ¿verdad? Ahora es pastor. Pero traía a mi hermano su pelo hasta por acá y písanlo y pasa el abachicho y ya sabes, ¿no? Como andaban todos los hippies. Y vivían en comunidades, tomaban pastillas, iban a Oaxaca, hicieron varios viajes a ver a una famosa bruja llamada Doña Sabina, allá en mi tierra, en Oaxaca, no somos oaxaqueños. Y allá comenzaron con los hongos alucinantes, con el peyote y con todas esas cosas. Y en esa época, el existencialismo era precisamente eso: vive la vida, c'est la vie, decían en francés, la dolce vita en italiano. Vive como quieres, decíamos aquí en México. Vino lo de Woodstock y vino también lo de Valle de Bravo. Bueno, era una cosa tremenda. Y este hombre, nadie le dijo que estaba equivocado, nadie le dijo, esta filosofía nos va a llevar a la desesperación, porque así se le bautizó cuando se murió, el filósofo de la desesperación. Y todas las personas que se levantan en el mundo casi nunca son objetadas. Llegan los gurús y juntan en un auditorio a cientos de personas y les dicen, ahora hínquense, pónganse en flor de loto y piensen en el tercer ojo, somos dioses, nos concentramos en la divinidad y nadie lo objeta, nadie le dice nada. El Dalai Lama llega al Vaticano hace algunos años y le dice al Papa Juan Pablo II que él es Dios.
Pero sin embargo, cuando la filosofía cristiana, el pensamiento de Jesús es expuesto, la misma personificación de la Biblia que fue Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando Él dijo la verdad, no solamente no le objetaron, no solamente le quisieron contradecir durante toda su vida, sino que le acabaron crucificando. Nos damos cuenta, pues, qué poderoso es el mensaje de la Biblia. Es un mensaje radical, es un mensaje revolucionario, es un mensaje no tolerante, es un mensaje profundo, es un mensaje transformador. De ahí la oposición espiritual tan grande que tenga la predicación del Evangelio. A través de nuestro diario caminar con Dios, vamos a encontrar y hemos encontrado lo siguiente. La Biblia es el único libro que contiene respuestas. Cuando predicamos del infierno, decíamos hace algunas semanas que la información de el más allá, nadie nos las puede dar. Si yo quiero saber qué hay después de la muerte, pregunta, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Al gurú, a Mahatma Gandhi, o al Aristóteles, o a Demóstenes, o al Dalai Lama? ¿A quién? Si yo recurro a hombres como yo, no creo que el punto de referencia que yo tenga al buscar a un hombre pueda encontrar soluciones, porque para que yo pueda encontrar algo que trascienda al hombre, lógico que el hombre no me pueda dar la respuesta. Entonces, como dice el dicho, ¿verdad? No le preguntes a un pez cómo está el agua, sino las personas que están afuera son las que pueden tener otra perspectiva adecuada, porque todos dentro de la pecera sienten el agua igual. Entonces tenemos que salirnos de esta dimensión, de este medio ambiente, de esta esfera donde nosotros vivimos para poder encontrar respuestas. Y precisamente Jesucristo nos dijo lo siguiente: yo he descendido del cielo y yo sé de dónde vengo. Ustedes no saben de quién son, ni de qué espíritu son. Y además yo sé a dónde voy. Cuando Jesucristo bajó al mundo, fue el único ser humano que mantuvo lo que se dice en teología, un sentido de identidad. Porque el problema de la raza humana, de acuerdo a Salomón en Eclesiastés, es que la raza humana nacimos sin identidad. Perdimos nuestra identidad con el pecado. Entonces, el ser humano es un ser que a través de la historia ha vivido totalmente confundido y ha estado buscando durante siglos su identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Por el hecho de que no tenemos identidad propia, anhelamos ser alguien más. Véanlo ustedes desde la infancia y recalcado en la adolescencia. A los niños les encanta disfrazarse de Batman, de Superman. Las niñas sueñan, no hay una sola niña que no sueñe en que es una reina o una princesa. Cuando llegamos a la adolescencia, no hay un solo joven que no quisiera ser como Michael Jackson, bailar como Elvis Presley, cantar como este fulano, ser como Miss México, ser como Miss Mundo, y estamos deseando poder meternos y ser alguien más. Y como no sabemos quiénes somos y buscamos meternos en alguien más, nos volvemos territoriales. Y entonces es muy difícil humillarnos, porque anhelamos mantener una posición de triunfo y de éxito por nuestra falta de identidad. Les voy a explicar. Como Jesucristo sabía quién era, dice en Filipenses 2 que no estimó el ser igual a Dios. Y cuando Jesucristo bajó del cielo, no se despojó de su deidad, se despojó de sus derechos, de sus prerrogativas. Y como él sabía quién era, no le costó trabajo ponerse una toalla,
hincarse y lavarles los pies a los discípulos. Cuando recobramos nuestra identidad, no tendremos temor de humillarnos. Estamos muy filósofos esta noche, abusados. Van a tener que levantar la parabólica muchos. Cuando recobramos nuestra identidad, no nos va a costar trabajo humillarnos. Pero cuando no tenemos identidad, no queremos ni que nos humillen, ni humillarnos nosotros, porque queremos demostrar que somos superiores a alguien más. Y Cristo baja al mundo a devolvernos nuestra identidad. Yo sé, dice Pablo, en quién he creído. Y sé que Él es fiel para guardar mi depósito en aquel día. 1 Juan 3, del 1 al 3, ahora somos hijos de Dios. Ahora yo sé que soy un hijo de Dios. Ahora yo sé que soy guardado, protegido, dirigido, que todo tiene un significado en la vida y que ya no es vanidad de vanidades. El libro de Eclesiastés comienza y termina con el versículo 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. En el capítulo 1, versículo 2, inicia el libro filosófico diciendo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En otras palabras, mientras comienza Salomón a examinar todo este problema de la identidad y de por qué él buscó tantas mujeres, por qué buscó tantos vinos, por qué buscó tantos vehículos, por qué mandó construir tantas casas, porque no había él entendido que la vida es vanidad de vanidades, y aquí recordamos lo que significa vanidad, que carece de sentido y de significado. La vida nunca tendrá significado ni tampoco propósito para ningún ser humano hasta que ese ser humano no se vuelva a Dios. Es Dios el que al entrar a mi vida y a tu vida me devuelve mi identidad, me dice quién soy, recobro mis valores, ahora sé que valgo muchísimo, valgo tanto, pero valgo tanto que una sola alma hubiera valido la pena la muerte del Hijo de Dios. Valemos tanto como seres humanos, tanto, que Jesucristo dijo en Marcos 8, 31 al 33, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? O sea, Jesucristo dice, pongan todos los bienes materiales por acá, júntenme todos los castillos, todas las montañas, todos los mares, todos los lagos, todas las riquezas del planeta Tierra. Pónganlo todo junto. El planeta entero no se compara con el valor de un simple ser humano. El hombre puede ganar el mundo y perder lo más valioso, que es el alma humana. Ahora entonces yo como cristiano y nosotros como cristianos entendemos algo. ¿Dónde tiene Dios su corazón? ¿Qué es lo único que le da sentido y propósito a la vida? Las almas de los hombres. Entonces, Dios no va a bajar al mundo y va a volver a hacer lo que hizo hace 2000 en la cruz. Ahora, Dios entra a mi vida en este vaso barro frágil y entra y mete un tesoro, 2 Corintios 4, tenemos este tesoro en un vaso de barro para que la excelencia de su poder sea siempre de Él y no de nosotros. Y ahora yo tengo que entender en mi mente, aquí en mi mente, que debo de vivir para las almas. Ganar las almas. Si no somos ganadores de almas, si tú eres cristiano y nunca has ganado un alma, nunca has hablado de Cristo, no estás en el negocio y todo gira alrededor de alcanzar esa alma, lograr que se salven esas personas, tu vida carece de propósito y de significado. Por supuesto que mucha gente prefiere este tema que enfrentarlo, ¿verdad? Porque la gente dice, si la vida carece de propósito y significado, entonces, ¿por qué vivir? Dice Eclesiastés 1:3.
¿Qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Y esto fue lo que concluyó después de hace 3000 años Jean-Paul Sartre en la década de los 60. Escuchen lo que él escribió en su libro Sartre, la náusea, página 173. Dice Sartre: he soñado vagamente quitarme la vida y acabar con una vida superflua, vacía y carente de propósito y significado, que es mi propia vida. Mi cuerpo y mi sangre yacerán detrás de esas plantas sin vida y carentes de sentido. No existe ningún sentido ni propósito en la vida más que el que puedas encontrar dentro de ti mismo. Y por eso casi, ¿verdad?, acaba antes de morir buscando y diciéndole a su enfermera antes de morir: diles a mis amigos que toda la vida la imagen de Dios me ha perseguido, pero ahora que estoy próximo a entrar a este túnel donde no sé qué me espera al otro lado, no encuentro todavía en mi corazón el sentido para decirme al Dios del cual me he burlado: ahora te necesito antes de morir. Qué increíble que este hombre haya podido, al finalizar su vida, comenzar a cobrar conciencia que todo eso que él pensó que no tenía sentido ni significado más que el que tenemos dentro de nosotros mismos, no nos ayuda a morir en paz. William Shakespeare, otro grande escritor inglés, en su obra clásica Hamlet, lo escribió con estas palabras. Yo me acuerdo de esta fraseología porque allá en mis años mozos hicimos esta obra de teatro en la preparatoria y me tocó a mí ser Hamlet. Y dice así: ¿qué es más levantado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y los dardos de la insultante fortuna? ¿O levantar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente acabar con ellas? Morir, dormir, no más. Fíjense lo que dice William Shakespeare en esta obra clásica Hamlet. ¿Qué es más levantado? ¿Qué es lo que enaltece a un espíritu? ¿Qué es lo más levantado por el espíritu? ¿Luchar contra los dardos y la insultante fortuna y las tribulaciones de la vida? ¿O simplemente quitarte la vida? O sea, ¿qué hace a un hombre más grande? ¿Enfrentar la vida o escaparse de la vida y no vivir? Vivir, morir, dormir, no más. O vives, dice Shakespeare, muy sabio, y enfrentas la vida, agarras el cuerno a los toros por los cuernos, o simplemente no te quejes, date un balazo. Y se acabaron todos tus problemas y nunca vas a despertar que para la leche, que debes esto, que date un balazo. Pero si vas a vivir, ¿sabes una cosa? Vas a tener que luchar contra un piélago de calamidades. Job, antes de Shakespeare, dijo claramente en su libro: como las chispas saltan para la aflicción, así el hombre nace para sufrir. Así como las chispas saltan en el aire, así el hombre nace para sufrir. Miren el título de Jesucristo: varón de dolores, experimentado en quebranto. Aquí pues tenemos la interrogante que permanece y que en esta noche Salomón va a concluir. ¿Cómo podemos encontrar propósito y significado en la vida? La respuesta es: ustedes recordarán que el libro de Eclesiastés se divide en dos. Todas las veces que Salomón dijo debajo del sol, está hablando como un filósofo humano. Pero cuando Salomón dice arriba del sol, está hablando de la otra dimensión que está arriba de nosotros. Entonces, debajo del sol, la vida es vanidad de vanidades. Debajo del sol no hay sentido ni propósito en la vida. Si alguien quiere en esta noche encontrar en su vida propósito y significado, no lo va a encontrar en este planeta, ni en ninguna persona, ni en ningún libro, ni con ningún brujo, ni con ningún filósofo, ni con ningún gurú. Tenemos que volver nuestros ojos a ese personaje del cual vamos a celebrar su nacimiento ahora el 24 de diciembre, que dijo que era el Hijo de Dios.
Y él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan que desciende y da vida a los hombres. Y mi carne es verdadera vida y mi sangre es verdadera comida. El que no me coma y no beba mi sangre no tiene vida eterna. Yo soy el principio y yo soy el final. Yo soy el alfa y yo soy la omega. Yo soy aquel que realmente puede cambiar y transformar tu vida en esta noche, si tú te vuelves a mí con todo tu corazón. Sí existe una solución para la desesperación, para la soledad y la falta de identidad a través de la fe en el Hijo de Dios. Salomón termina su confesión en el capítulo 12, versículo 8, diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Recordémoslo continuamente. No tratemos, amados santos de Dios, jamás de evadir esta verdad. Sin Dios en el centro de nuestra vida, la vida es un vacío tremendo. Sus últimas advertencias de Salomón son dignas de escuchar. Dice el versículo 9, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Noten ustedes que Salomón, para concluir sus verdades finales, nos dice lo siguiente: una jarra vacía no puede llenar ningún vaso. Si yo quiero llenar vasos, mi vida tiene que estar llena de algo. Si yo quiero educar a mis hijos, necesito antes yo llenarme de educación. Si les quiero dar un servicio militar a mis hijos, yo tengo que conocer qué son los militares. Si lo quiero hacer budista, yo tengo que ser budista primero. Yo no puedo dar aquello que no tengo. Mientras más sabiduría tengamos de la Biblia, dice el versículo 9, más es nuestra, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Enseñanza. Y todos nosotros somos maestros de alguien o de algo o de muchas personas y comenzamos, todos nos tenemos que casar, todos se casan algún día, tus hijos van a estar en enseñanza, tu esposa, el varón es el maestro de su esposa, tu esposa es tu más grande y más importante discípula. Y si tú no eres un varón sabio, si no vives en la palabra, si no eres sacerdote en tu casa y crees que vivir solamente es llegar en la noche, ahí está Eufemia para el gasto y la luz, hay todos estos 2 pesos y paga el esto y paga aquello, está el cheque y paga el club y paga, y esa es tu responsabilidad, te equivocas. Tu vida carecerá de propósito y significado porque esa no es la razón por la cual Dios nos creó. Dios nos creó para que fuéramos las cabezas de nuestra casa, para que fuéramos los sacerdotes de nuestra casa, para que fuéramos los directores, los capitanes del barco de nuestra casa. Y mientras no tengamos esa responsabilidad, nuestra vida es vanidad de vanidades. Todo lo que hagas, los negocios que hagas, el dinero que hagas, los títulos que te den, los doctorados, las profesiones te pueden dar inclusive el premio Nobel de literatura, el premio Nobel de ciencia. Tu vida es vanidad de vanidades. Miren lo que dice en Malaquías 2, la exhortación a los líderes de Israel. Malaquías 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Los labios del sacerdote, dice Primera de Pedro 2:9, que todos ahora somos
reyes y sacerdotes. Todos los cristianos somos sacerdotes. No hay tal cosa como un grupo especial que se les llame sacerdotes o un cliché de personas que se les llame. Ahora, todos los cristianos somos sacerdotes, principalmente los varones. Y dice que debemos en nuestra boca guardar la sabiduría. Ahora, dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así vamos a acabar con eso, pero los quiero ir llevando de la mano. Dice en Deuteronomio 6, 3 y 4, amarás a Dios con todo tu corazón y estas cosas las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que, me caso y no conozco a Dios. No soy un hombre de la Biblia. No memorizo la palabra. No estudio la palabra. No tengo que darles a mis hijos más que, toma para tu Rolex, toma para tu carro, papi ricón, toma para esto. Buena escuela, te mando a Suiza. Mi hija va a ir a Francia a estudiar al colegio de la suburb de la Francia. Y que por acá y que por allá y que... Vanidad de vanidades. Tenemos que entender en qué consiste realmente, al acabar este libro tan maravilloso, la vida. Para que nos enfoquemos y nos concentremos en esas cosas, porque el tiempo se nos está pasando. Ahorita, mira, un día, este año se fue así, pero así se fue el año 2000. Y se vienen más rápido los años y al final, no, ya a los 50, 60 años de edad, ¿y qué has hecho con tu vida? Nunca entendiste, no te concentraste en lo que Dios quería, te concentraste, siempre perdiste el tiempo en cosas vanas, superfluas, en cosas vanas, vanidad de vanidades fue tu vida. Nunca entendiste la razón verdadera. ¿Por qué vivís? Debemos de vivir para Dios en la palabra, diario, estar llenándonos, porque esta sabiduría que estamos comiendo en los estudios, tú en tu casa, yo en mi casa, es lo único que nos vamos a llevar al cielo. No me llevo ni mi anillo de casado, ni mi reloj Citizen, ni mi saco, ni mi ataúd, ni mi emporio, ni mi mueblería, ni la Secretaría de Gobernación, ni los pinos, no me llevo nada. Nada nos llevamos, más que lo que aprendimos de Dios. Y cuando estemos ahí enfrente de Dios, no le vas a decir, yo me sé las tablas de multiplicar. Diosito, te digo las capitales de la República Mexicana. Te digo todas las fórmulas y los elementos químicos de la física y la química. Te enseño todos los avances que descubrí en genética y la tecnología tan increíble que descubrí para fabricar herramientas de acero más duro que cualquier otro metal. Nada nos va a servir en la otra vida de eso. Dios nos va a preguntar, dime cuánto sabes de la Biblia. ¿Qué sabes de mí? De tal manera amó Dios al mundo que nada más ese te aprendiste. Dice Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 6, 1 Timoteo 4, 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, alimentado con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Otra vez, si yo no estoy alimentado, si yo no estoy fuerte, si no como cereal, frutas, verduras, ¿cómo puedo meterme en un concurso de pesas? ¿Cómo puedo meterme a ser tenista? ¿O cómo puedo meterme al fútbol? ¿Cómo puedo desarrollarme? Mi cuerpo necesita mantenimiento. ¿Cómo puedo enfrentarme a Satanás, a los problemas de la vida, al desánimo, a tantas desilusiones, a tanta persecución, a tantas calumnias? ¿Qué fuerza puede haber en mí para enfrentar este piélago de calamidades de las cuales habló Shakespeare si mi espíritu no está alimentado, si no hay sabiduría para darle dirección a la vida de mi hijo, a la vida de mi hija, a la vida de matrimonio, a mi fábrica, a mi trabajo? ¿Cómo puedo enfrentar la vida sin sabiduría? Mientras más aprendemos, más enseñamos. Es el punto que Salomón quiere en esta noche al concluir
impresionar nuestro corazón. En 2 de Timoteo 2, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aquí está hablando en el día del juicio, el día que Dios nos apruebe o nos repruebe. Procuremos con diligencia que ese día saquemos 10 de calificación. Y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo vamos a tratar de evitar ser reprobados? Usando bien la palabra de verdad. Usando bien, la Biblia se le compara en Efesios 6 a una espada. Y en los tiempos de las cruzadas, en los tiempos de los caballeros del rey Arturo, en los tiempos de Ivanhoe, en los tiempos de los 3 mosqueteros, una persona que no supiera usar la espada era hombre muerto. Asaltantes en el camino, defender a tu casa, si no sabían usar la espada, era hombre muerto. Por eso se le compara a una espada. Porque con esta combatimos, con esta sacamos al diablo de nuestra casa, con esta nos abrimos paso en la vida. Es la Biblia, la espada del Espíritu. Y ya es hora que sepan muchos de ustedes usarla. Usarla contra los testigos de Jehová, usarla contra las filosofías del mundo, usarla contra los gurús. Esta palabra rebate argumentos y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. 2 Corintios 10, 2 al 4. Tenemos que saber usar esta espada contra los problemas de la aflicción, contra el problema de la depresión, contra el problema de la drogadicción, contra la impureza sexual. Aquí es y está concentrada la sabiduría de Dios. ¿Qué tanto alcanzan las palabras de un predicador o hasta dónde llegan las enseñanzas de una persona sabia? Dice el versículo 11 que son como aguijones, son como clavos hincados. Un clavo hincado es un clavo que pones así y le das un martillazo ahí, la palabra hincado no es correcta, ahora son como clavos clavados, es lo que quiere decir. Las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Estas palabras tienen un propósito de que sean, ¿qué es un aguijón? Es una pequeña parte que tienen las avispas y las abejas principalmente, y cuando te pican, ahí te lo dejan. Y una de las cosas que hace un médico inmediatamente para sanarte es tratar de sacarte con unas pinzas depiladoras de cejas el aguijón, porque mientras lo tengas, ahí está el veneno. Entonces, así son las palabras de la Biblia, así son las palabras que tú tienes que darles a tus hijos. La mamá de Moisés tuvo a su niño 6 años, nada más, 6 años. Y después Moisés a los 6 años, hasta que cumplió 40, o sea, 34 años Moisés, fue programado por Egipto. Le metieron disco duro y le metieron el programa del militar, de la filosofía, de la ciencia, de todas las cosas paganas e inmorales del mundo. Pero ese aguijón que su madre le dejó, esas palabras que entraron a Moisés en lo más hondo de su vida, la Biblia nos muestra el poder de la palabra de Dios, no pudieron 34 años de programación sacarle las palabras que su madre le inculcó. Y al llegar a los 40 años, cuando dice en Hebreos 11 que tomó la decisión, escogió y dijo, he llegado a una conclusión, vanidad de vanidades, mis trajes Roberts, mis coches, mamacita, que me das su madrastra, la hija del faraón, todo eso, mira, no quiero nada. Pero Moisés, ¿dónde vas? Si te ibas a ir a Cambridge a estudiar, te iba a mandar a Harvard, mijito. Mamá, no quiero ser tu hijo, no quiero estar en este palacio, prefiero irme al desierto. ¿Pero cómo? No es posible. Prefiero irme al desierto, porque todo esto es temporal, el pecado es temporal, los placeres son temporales, y él evaluó su vida a la luz de los aguijones que su madre le plantó cuando tenía 5 años de edad. Qué increíble trabajo el de una madre cuando los niños están chiquitos. Tus palabras no van a ser desamparadas. Dice en Isaías 55 que la palabra de Dios es como la lluvia, que cae y germina, riega y hace producir.
Cae la lluvia y no vemos nada el primer día, ni el segundo día, ni el tercer día, pero esa lluvia que cayó hace 15 días o 20 días es la que hace posible que esa planta dé fruto y produzca clorofila y nos produzca oxígeno gracias al agua que recibió en meses anteriores. Así es mi palabra, no volverá vacía, sino que será prosperada en aquello para que la envíe, dice el Señor. No nos olvidemos, dice Salomón, de la profundidad y la penetración de la palabra de Dios. Y finalmente encontramos la advertencia en el versículo 12 y 13 de Salomón. Y nos damos cuenta que estas palabras fueron dichas cuando no existían imprentas, ni librerías, ni computadoras, y esto hace que tengan más significado en la época que vivimos, porque cada año son publicados miles de libros, cada día son añadidos miles de volúmenes, miles de disquetes, miles de programas de computadoras en el mundo entero. Y no importa con la información que tengamos a nuestro alrededor, y no importa el acceso que tengas en Internet a toda la información que tú puedas tener, escúchame, vanidad de vanidades. No estoy diciendo, no me malentiendan, que ya no hay estudios y se queden igual de brutos que como nacieron muchos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que eso no es lo más importante de tu vida. Hay gente que se pasa más tiempo en Internet que en la palabra de Dios, desgraciadamente. Lo que estamos tratando es de evaluar qué es lo que vale en la vida. Claro que necesito estudiar y meterme en Internet para hacer mis estudios, y está muy bien que hagas todo eso. Pero no te concentres ni vuelques toda tu vida en tu carrera, ni en eso, ni en tu profesión, ni en tu deporte, porque eso no es el todo de la vida. Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A mí dame tu corazón, no al fútbol. A mí dame tu corazón, no al Internet. A mí dame tu corazón, ni siquiera a tu propia esposa. El corazón de mi esposa no es de ella, es de Dios. Y si yo amo a Dios, Él me da el amor para que yo la ame a ella. Pero es el resultado de que primero yo lo amo a Él. Si yo soy buen futbolista es porque yo lo amo a Él. Si yo triunfo en la vida es porque Él me está dando ese triunfo y no lo logré yo por mi propia carne. Porque todo lo que logremos por nosotros mismos no tendrá recompensa en el día de Dios. ¿Me entienden? No hay fin de hacer muchos libros y mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Nosotros encontramos en el libro de Proverbios 16, versículo 6, algunos retratos del temor de Dios. Veámoslos de una forma breve. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Yo puedo en esta vida otra vez, ¿verdad? Estamos evaluando y comparando triunfar de acuerdo al mundo y tener la mejor carrera de acuerdo al mundo y ser mejor pintor, mejor cantante, lo mejor del área y la disciplina de la ciencia que tú quieras. Pero si todo eso no ha logrado que yo sea un hombre íntegro, un hombre moral, un hombre puro, una persona sexualmente equilibrada, no un desequilibrado sexual, no un desequilibrado mental, no un paranoico, no una persona que no tenga paz. No, si yo no tengo esas cosas en mi vida, entonces viví sin sentido y sin propósito. Solo con el temor de Dios mi vida se apartará del mal. Y si llega Jesucristo y los últimos 5 años de mi vida no logré nada aquí físicamente, pero me aparté del mal y viví una vida santa, cuando Él venga, eso es lo que va a tener valor. Fue lo más importante en mi vida haber tenido temor de Dios antes de que Él venga, porque ese temor de Dios me impide portarme como me portaría si yo no creyese que Dios me ve y que nos va a juzgar y que traerá toda obra a juicio algún día. En Proverbios 14, versículo 26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos.
No hay cosa más maravillosa en esta vida que vivir tranquilo, lleno de paz, confiados que, mamita, no tenemos para comer, mijitos, confíen. Dios le mandó a cuervos a Elías, ¿qué no hará a nosotros? El Salmo 37 dice, justo he sido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga el pan. Jehová no dejará padecer hambre al justo, y cuando el justo cayera, Jehová sostendrá su mano. Hebreos 13:5, Jehová no te dejará ni te desamparará. Salmo 23, Jehová es tu pastor, nada me faltará. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y comienzan a mi vida a venir todos esos versículos que me darán confianza para mañana. Esto es vivir con sentido y con propósito. Proverbios 19, versículo 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. ¿Quién es la fuente o de dónde viene el origen de nuestra confianza y de nuestra tranquilidad? Tememos a Dios. Si tú temes a Dios, no haces lo que haces cuando nadie te ve. Si tú temes a Dios, no verías las películas que ves cuando no hay nadie en tu casa. Si tú temes a Dios, no traes escondidas debajo del colchón ni de tu coche, ni en la cajuela junto a la llanta de refacción, las revistas del Playboy. Si tú temes a Dios, aunque nadie te vea y pase una muchacha guapísima, no le ve las piernas ni las pompis tampoco. Porque temes a Dios. Si tú temes a Dios, tus registros y tus facturas van al orden y no transas a escondidas ni te aprovechas de tu prójimo de ninguna forma, porque Dios paga lo que hacemos en contra de los demás. Pero lo haces porque no temes a Dios. Solo el temor de Dios nos hace vivir una vida ante Él de integridad y de pureza. Y finalmente dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si nos atrevemos a decirle a Dios hoy, Padre mío, sana mi hijito, hermano, quiero que Diosito me cure y me sane mi gatito. Señor, te pido por un trabajo. Si nosotros invocamos, si nosotros hablamos y decimos algún día, Padre, o soy cristiano, acuérdate de algo. Él no hace acepción de personas, no tiene consentidos. El día que Dios tuviera un consentido, sería un Dios totalmente parcial. Y dice aquí el versículo 17, que me acuerde cuando invoco su nombre, que Dios va a juzgarme según la obra, lo que hice en la mañana, lo que hice ayer, lo que hice antier, lo que hice hace una semana, lo que le debo a la librería de mi iglesia. El dinero que le debo a la persona que me pidió prestada y creo que ya se le olvidó y me estoy pasando de listo, va a venir una quiebra financiera en mi vida por esos mugrosos 500 pesos que estoy tratando de aprovecharme y de creer que Dios no me ve, y por esa pequeña deudita Dios no va a bendecir mañana mi vida. Dios nos juzga según las obras. En vista de esto, andémonos en temor. Esto, dice Salomón, es la conclusión de la vida. El fin de todo el discurso, de todos los mensajes que oigas, puedes oír 500,000 predicaciones y cassettes de todos los mejores predicadores del mundo. La conclusión de toda la vida se resume
simplemente en 3 palabras: teme a Dios. Porque Dios traerá, Eclesiastés 12:14, finalmente, toda obra a juicio. Lo mismo que dijo Pedro. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Oremos. Padre, te damos gracias por la sabiduría de la Biblia que el Espíritu Santo nos imparte, porque Él escudriña lo más profundo de tu mente para revelárnosla a nuestra alma y corazón. Gracias por no habernos dejado solos en esta vida. Gracias porque ahora te tenemos a ti. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si en esta vida no alcanzáremos nada, si en esta vida no lográremos nada, si en esta vida no fuéramos nadie y nuestra vida pasara desapercibida por la humanidad y te tenemos a ti, lo logramos todo. Porque el que tiene a Dios como el centro de su vida, lo tiene todo. Y ese todo es propósito y significado para vivir. Ya no despertará esa persona en un grande vacío. Su vida no girará en un torbellino de confusión, porque Jesús es su luz, porque Jesús es su camino, porque Jesús es nuestra vida. En tu luz, Señor, veremos la luz. Y luz está sembrada para el justo. Yo les mostraré los secretos de mi ley, dice el Señor, a los que me temen. Yo miraré a aquel que tiembla ante mi palabra, al que es manso y humilde de corazón. Porque las personas mansas y humildes son las personas que han recobrado su identidad. Son las personas que ahora saben quién son y no tienen miedo de humillarse ante los hombres, porque han perdido el temor de los hombres, porque saben delante de quién están. Este es el secreto de la vida: vivir en la presencia del Altísimo. Padre, te damos gracias porque tú nos anhelas celosamente. Tu espíritu nos atrae con cuerdas de amor hacia ti. A tu Hijo Jesucristo no lo escatimaste. ¿Cómo no nos darás todas las cosas? Si nosotros vivimos en tu temor, en tu presencia, en tu santidad. Te damos gracias por este libro que acabamos de concluir esta noche y que recordemos la conclusión de la vida es vivir sabiendo que tú nos ves. Tú nos observas las 24 horas del día y no solamente nuestras acciones, sino sabes nuestro caminar, nuestro sentar. Y aún de lejos nuestros pensamientos no te son ocultos. Ante un Dios tan maravilloso y tan poderoso, nuestra alma debe temblar y regocijarse al mismo tiempo, porque el que nada debe, nada teme. Te pedimos, Padre, que tu temor guarde nuestro corazón y nos llene de confianza, porque es la única manera de tener significado y propósito en nuestra vida. Gracias a Jesús, bendito Salvador. Amén.